Pues muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor pues presentar mi trabajo de ingreso como miembro de la Academia Nacional de Medicina con el trabajo titulado Priorización en Alerta Rosa para disminuir el retraso en el diagnóstico de cáncer de mama. Yo soy la doctora Cintia Villarreal Garza, yo soy oncóloga médica especialista en cáncer de mama, investigadora clínica. Trabajo en Tech Salud en Monterrey, Nuevo León, y dedico gran parte de mi actividad académica y de investigación en realizar proyectos para disminuir el retraso y para mejorar las condiciones de vida de las pacientes con cáncer de mama. Como introducción, pues primero comentar que hay un gran área de oportunidad para el tamizaje de cáncer de mama en México. Por ejemplo, en la encuesta de Ensanud 2012 sabemos que el 30% de las mujeres de 50 a 69 años se realizaron una mamografía de tamizaje en los últimos 2 años, lo cual dista mucho de ser lo ideal. Solamente hay 10 mastógrafos por cada millón de habitantes en México y únicamente el 30% de estos son sistemas digitales, lo cual merma la forma de interpretación de una mamografía de forma adecuada. Por el otro lado, hay pocos radiólogos especialistas en patología mamaria y todos estos pues, son factores que actúan como una considerable barrera para lograr programas de tamizaje exitosos, por lo cual iniciativas tan importantes como el Breast Health Global Initiative impulsa que en nuestros sistemas donde tamizajes no son adecuados se hagan esfuerzos para mejorar la detección temprana del cáncer de mama. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Tenemos evidencia que el intervalo total que a una paciente mexicana le lleva en los sistemas de salud públicos en México, desde que se detecta un problema en la mama hasta que inicia tratamiento, son cerca de 7 meses de retraso. Y 5 meses se deben al retraso que hay en el intervalo del sistema de salud, lo cual condiciona que las pacientes se diagnostiquen en etapas más avanzadas y esto a su vez pues condiciona también un peor pronóstico. ¿Cuáles son los posibles factores asociados a este gran retraso? Uno, la falta de priorización de pacientes con características de riesgo, que hay desconocimiento de las mujeres sobre las rutas de atención especializadas a seguir y además hay falla y errores de los médicos de primer nivel para identificar signos sugestivos de cáncer de mama. De tal forma, se empieza el programa Alerta Rosa, que es un programa de navegación para sobrepasar barreras de atención y disminuir el retraso al diagnóstico de cáncer de mama en Nuevo León. ¿Cómo funciona Alerta Rosa? Alerta Rosa se difunde mediante medios de comunicación como televisión y radio y redes sociales, Facebook y Twitter, para que las pacientes que tienen alguna sospecha de cáncer o alguna anormalidad mamaria nos contacten. Una navegadora o enfermera es quien toma la llamada, contacta al paciente y de ahí se agendan consultas o estudios si se necesitan y lleva de la mano a la paciente y en caso de requerir una biopsia se programa como tal en centros de calidad y de ahí se hace una referencia directa a las instituciones de afiliación de cada paciente si hay un diagnóstico de cáncer confirmado. Y nuestro objetivo es hacer un diagnóstico y referencia en menos de 30 días. El programa de Alerta Rosa ha operado ya desde hace 4 años y el objetivo de este trabajo particular fue reducir los intervalos del sistema de salud basado en un triage o priorización de acuerdo a la preocupación inicial de la paciente. De esta forma se crean dentro del programa de Alerta Rosa 3 semáforos de prioridad. El semáforo rojo, donde las pacientes que tienen síntomas mamarios tales como una masa palpable, o que ya tienen estudios diagnósticos donde se dio una alteración, se priorizan y se pretenden ver en los próximos 2 días. Pacientes que tienen mastalgia u otros síntomas más inespecíficos o imagen mamaria BIRAT 0 se dan una prioridad amarilla y las pacientes se tienen que ver dentro de los primeros 7 días. Y pacientes asintomáticas puede llevarnos hasta 14 días evaluarlas ya que no tienen pues una urgencia. Y depende de todo el abordaje, las pacientes se pueden reclasificar de amarillo a rojo, de verde a rojo, dependiendo de lo que se vaya encontrando en los estudios. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la sensibilidad y especificidad del sistema de priorización para la detección de cáncer de mama y reportar los intervalos de tiempo transcurridos tras la asignación de pacientes a los grupos de prioridad. ¿Cuáles son los resultados? Se incluyeron todas las pacientes que contactaron al programa Alerta Rosa de diciembre del 2017 a diciembre del 2019.
se activaron 1,043 alertas, de las cuales la mediana de edad fueron 45 años y se contactaron pacientes o mujeres de 8 a 89 años. La forma de presentación más común fue pacientes sintomáticas. El 60% de las alertas, las pacientes referían a algún síntoma, mientras que el 24% eran asintomáticas y 15% no estaba especificado. ¿Cómo se enteraron del programa Alerta Rosa? La principal forma fue a través de Facebook e Internet o también de recomendación de boca a boca. Y la activación de la alerta, si bien fue principalmente por la paciente en un 60%, también otros familiares contactaron el programa, como fue un familiar o un contacto cercano u otros, incluso técnicas que veían un problema con una paciente, contactaban a Alerta Rosa, técnicas radiólogas para poder hacer esta activación. De las pacientes que activaron alertas, el 54% agendó una evaluación y el 46% no lo hizo. Las razones principales de no agendar una evaluación eran porque había pacientes que solo buscaban una orientación general, otras consultaron a otro médico y había limitaciones como eran financieras, dificultad de transporte o agendas complicadas. De las pacientes que sí agendaron evaluación, acudieron 424, que correspondió al 76%. Y las que no acudieron, que pudimos obtener información de la causa de no acudir, fueron por motivos personales, limitaciones financieras o dificultades de transporte. Al final se atendieron 266 pacientes en una consulta de Alerta Rosa, y estos fueron los intervalos de tiempo en los que evaluamos a las pacientes. Aquellas pacientes con semáforo rojo se evaluaron en 4 días, en amarillo 6 días y en verde 7 días, con una diferencia estadísticamente distinta. Hicimos cerca de 600 estudios de mamografía o ultrasonido en pacientes que no tenían estudios de imagen previos, y de estos el 14% tenía una evaluación BI-RADS 4 y 13% BI-RADS 5, lo cuales son sospechosas de cáncer y requieren una biopsia. Además, había 108 pacientes que ya tenían estudios previos a haberse contactado con Alerta Rosa. Y algo importante a distinguir es que 66% de las pacientes que ya tenían estudios con una interpretación, al hacerse el estudio nuevo en Alerta Rosa, hubo un cambio en la interpretación en un 66%. Y de 3 casos que originalmente habían sido clasificados como de riesgo bajo o sin riesgo, se catalogaron a un riesgo alto y se confirmó cáncer. Entonces hubo errores en el diagnóstico que se corrigieron al contactar a Alerta Rosa y hacer la evaluación. En total se hicieron 62 biopsias percutáneas mediante el programa, de las cuales 21 en total, que correspondió al 34%, terminaron con un diagnóstico de cáncer de mama y el resto fue una tumoración benigna. Y aquí está de acuerdo a la priorización. Cuando la paciente originalmente se priorizó como verde, ningún paciente tuvo finalmente cáncer de mama. La priorización amarilla, una paciente tuvo cáncer de mama, y para la priorización roja, el resto de las pacientes, 20 pacientes, originalmente se habían catalogado con el semáforo rojo. De tal forma, la sensibilidad de la categoría roja para la detección de cáncer de mama fue de 95% y la especificidad de 41%. De aquellas pacientes con cáncer de mama, que fueron 21, la mediana edad fue de 52 años, 91% de ellas reportaron un síntoma al activar la alerta y 52% ya habían acudido con otro médico antes de su contacto con Alerta Rosa, pero finalmente se evaluaron a través del programa. Y más del 70% de las pacientes tuvieron una etapa temprana al diagnóstico que respondía a etapas de 0 a 2. Los tiempos que nos llevó a hacer toda esta evaluación fueron 39 días en total, desde que la paciente activó la alerta a que inició tratamiento, y al diagnóstico, desde que la paciente activa la alerta hasta que se le entrega el resultado del diagnóstico de cáncer de mama, fueron un total de 16 días. Limitaciones de este trabajo: hubo un número considerable de pacientes que no pudieron acudir a sus evaluaciones médicas agendadas por distintas barreras que tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir intentando franquear. Otra de ellas es que el grupo rojo tuvo una muy alta sensibilidad pero baja especificidad para cáncer de mama.
95% de todos los casos de cáncer de mama fueron clasificados como rojos, pero 59% de las pacientes que fueron originalmente asignadas a esta categoría no tuvieron cáncer de mama, por lo cual este modelo de priorización podría ser menos eficaz en sistemas de salud sobresaturados, dado que muchos pacientes podrían cumplir con los criterios de alta prioridad, por lo que habría que definir para cada sistema quizá otros criterios de semáforos. Finalmente, los resultados de alerta rosa fueron exitosos en cuanto a la identificación de pacientes con cáncer de mama no diagnosticado y la reducción de retrasos al diagnóstico y tratamiento. Y mientras en el sistema público de salud se han documentado retrasos que van de 2 a 8 meses desde que la paciente activa una consulta hasta que recibe tratamiento, en alerta rosa se encontraron 16 días al diagnóstico. Y en total el intervalo fueron 39 días y se ha reportado que en los sistemas de salud solamente el tener el resultado de la mamografía lleva 39 días, por lo cual se enfatiza la importancia de priorizar mediante estudios diagnósticos el tamizaje y con esto evitar retrasos con aquellas pacientes que tienen sospecha de cáncer de mama. ¿Cuáles fueron los componentes claves para lograr los objetivos de alerta rosa? Pues número uno, que la paciente misma activa la alerta independientemente de otros programas de tamizaje, que había infraestructura y guía por una navegadora que permitía llevar de la mano a la paciente, agendar los estudios y darle seguimiento. Estaba calificada para atender preocupaciones y barreras de aquellas pacientes y poder solucionar barreras de acceso. Había referencia a pacientes a centros de bajo costo, pero con servicios de alta calidad, disponibilidad del programa sin importar la afiliación médica y referencia directa a diversas unidades de salud, facilitando las evaluaciones y los inicios de tratamiento. El programa de alerta rosa en el reporte del 2020 de la Organización Mundial de la Salud fue nombrado como una iniciativa en México exitosa que ha logrado disminuir los tiempos de diagnóstico de cáncer de mama. En conclusión, Alerta Rosa es un programa de navegación en Nuevo León que ha demostrado que reduce efectivamente el intervalo del sistema de salud desde el contacto inicial al diagnóstico de cáncer de mama. La introducción del sistema de triage facilitó más la identificación y priorización de los casos de malignidad, por lo que la creación de programas de navegación similares con criterios de priorización de pacientes podría ser benéfico en otros contextos de recursos limitados para lograr diagnósticos en etapas tempranas y en consecuencia reducir la alta mortalidad de la enfermedad. Quisiera agradecer a todo el equipo de Alerta Rosa, especialmente a la doctora Teresa Mireles y al doctor Jaime Tamés, que junto con el resto del equipo llevan a cabo este programa, y el financiamiento otorgado por Susan G. Komen y Roche para poder operar Alerta Rosa. Y con esto termino mi presentación y les doy muchísimas gracias por su atención.